sobre ti. Hoy levantamos bandera a favor tuyo, proclamando Honduras, tierra bendita y de cielos abiertos. Acerca de deshacer los diseños del infierno en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de las ciudades y naciones. Realmente es algo que siempre me ha apasionado. Y yo oraba al Padre y yo le decía, permíteme dar esa palabra y esa enseñanza que pueda marcar sus vidas, porque realmente cuando lo hablamos a nivel de naciones, es una tarea bastante grande, bastante ardua, bastante compleja, ¿verdad? Y necesitamos tener toda la revelación de parte del Espíritu Santo y toda la guianza de parte del Padre, ¿verdad? De conforme al diseño de Elohim, poder hacer las cosas, porque ocurre que muchas veces queremos imitar lo que otras personas han hecho de pronto en cuanto a toma de posesión de territorios y en cuanto a ir a establecer el diseño de Elohim, ir a destruir el diseño de Satanás en ese lugar, y probablemente no sea la misma estrategia, ¿verdad?, que el Padre tenga para esta misma nación o para nuestras vidas en particular. Entonces, siempre tenemos que estarle pidiendo revelación al Padre de cómo debemos de hacer las cosas. Porque si no, entonces al final es cuando hacemos esos golpes, como dice la palabra, golpes al viento, golpes a la aventura, que no terminan siendo realmente golpes certeros en el mundo de las tinieblas. Entonces, hablar acerca de cómo deshacer los diseños del inframundo, primeramente es buscar la guianza del Espíritu Santo, buscar la guianza del Ruach HaKodesh, que Él sea quien nos muestre, quien nos guíe, quien nos dé la pauta de cómo debemos hacer las cosas. Y cuando esto ocurría, pues entonces meditaba acerca de que para que nosotros podamos no solamente decir, tengo un terreno, ese territorio, de pronto tiene una casa que está abandonada, que está desolada, o tiene una casa mal construida, ¿verdad? Entonces, al final no solamente es la parte, ¿verdad?, de destruir ese lugar, sino que también es de ver qué voy a hacer una vez que yo ya tenga destruido el lugar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer una vez de que quite la maleza y que limpie ese terreno y que lo cerque? ¿Qué voy a hacer con ese terreno, verdad? Entonces, no solamente es decir, voy a ir a quitar el diseño que Satanás tiene establecido, sino que también voy a establecer el diseño del reino de Yahweh en ese lugar. Y para eso quiero que vayamos a las escrituras en Mateo 28, 19. Y esa fue la gran comisión, ¿verdad?, que el Yahshua dejó a sus discípulos y sigue vigente para nosotros el día de hoy. Y él dice en Mateo 28, 18, Yahshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, el enviarnos a establecer los diseños del reino, es algo que es de forma permanente y Yahshua lo mandó, que fuésemos, dice, con esa potestad que Él nos ha dado. Entonces, lo primero que tenemos que saber que como hijos del reino, tenemos la potestad en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para establecer los diseños del reino de Elohim y para deshacer las obras del diablo. Por eso dice, ¿verdad?, que Yahshua apareció en nuestra vida, apareció en nuestra familia, apareció en nuestra comunidad, apareció en nuestra nación para deshacer las obras del diablo. Y estoy segura que la pastora Claudia ha compartido con ustedes en otras ocasiones acerca de las regiones de cautiverio, ¿verdad? Pero, sin embargo, no solamente vamos a pensar que estas regiones de cautiverio están ahí en el mundo espiritual, invisibles, y que no están ejerciendo una influencia o un poder en el mundo natural. Por supuesto que ejercen influencia y poder en el mundo natural. Estos demonios que están ahí en el mundo, en el inframundo, tienen una misión
y tienen ya un diseño trazado por Satanás para venir a establecerlo en este mundo, en esta tierra. Entonces, para empezar, que nosotros vamos a deshacer esas obras del diablo, tenemos que identificar cuál es el diseño que Satanás tiene establecido en las personas, en las comunidades, en las familias y en la nación. Pero para ello, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificarnos a nosotros mismos, ver cuál es ese diseño, ¿verdad? O esas influencias demoníacas, en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos trabajarlas antes de. Eso es una cosa importante. Yo decía, Padre, antes de que los discípulos fueran enviados y fueran comisionados, antes de que ellos fuesen enviados a establecer el diseño de Elohim, fueron entrenados y fueron capacitados y también trabajaron en su carácter, trabajaron en esas áreas rocosas, trabajaron en sus debilidades, trabajaron en la autoridad que ellos pudieron haber tenido sobre todo espíritu, sobre sus propias vidas. Porque nosotros no podemos ir a hacer algo y no podemos ir a dar algo y no podemos ir a tomar autoridad de nada mientras no hagamos una obra en nosotros, mientras el Ruach HaKodesh no haga una obra en nuestras vidas. Yo no puedo ir a deshacer las obras de Satanás en nuestra nación, en todas las áreas que visiblemente existen: pobreza, escasez, adulterio, corrupción, la parte de la mentira, el engaño. Si en mi vida esas obras de la carne todavía existen, si yo todavía tengo una área en mi vida en la que estoy bregando y que necesito que el Espíritu Santo tome control de él, y necesito deshacer esa obra de Satanás en nuestra vida. Porque una de las cosas que tenemos que saber es que, si bien es cierto, como creyentes, como hijos del reino de la luz, estamos gobernados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nuestro interior, siempre hay áreas de nuestra vida que son fisuras en el carácter o fisuras en el alma, desde donde en muchas ocasiones hay una influencia de Satanás en esa área, y esa es precisamente la que el Ruach HaKodesh desea trabajar en nosotros para que nosotros podamos tener autoridad sobre eso. Yo no puedo tener autoridad sobre algo que no he vencido en mí mismo. Por eso la misma palabra dice, ¿verdad? Que el que venciere hasta la muerte, dice, le daré la corona de vida. No puedes tener autoridad sobre la muerte si no has vencido sobre ella. Si no has ganado autoridad sobre la muerte, no vas a tener vida. Entonces, todas esas áreas nosotros tenemos que revisarlas y decirle: Padre, ¿cuáles son las áreas de mi vida en donde yo necesito trabajar y ganar autoridad para, después de que yo he ejercido autoridad sobre ellas, puedo ir y establecer el diseño del reino en territorios, en familias, en barrios, en colonias? Entonces, por eso el Padre les decía: toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Cuando ya se te ha dado una potestad y se te ha investido de una autoridad, entonces ya tienes ese poder para ir a deshacer las obras del diablo. Lo primero que necesitamos para destruir los diseños del inframundo en Honduras es que se nos sea dado el poder y la autoridad. Y para que se nos sea dado poder y autoridad, toda área en nuestra vida que está flaqueando, todas esas fisuras del carácter, todas esas influencias que de pronto son invisibles o simplemente creemos que son áreas rocosas de nuestra vida, debemos de tenerlas en sujeción y debemos de tener gobierno y autoridad sobre ellas. Un ejemplo básico: el padre de familia que sale a trabajar, llega a la oficina, tiene un mal día en la oficina, el jefe estuvo como muy gruñón, ¿verdad? O le exigió mucho, no le salió bien una venta, así que trabaja en el área de ventas. Tuvo ciertas dificultades en la oficina, ciertos roces con algún compañero, de regreso a casa se queda sin combustible en el carro, o tiene algún contratiempo en el tráfico, se le puncha una llanta, y no ha tenido el mejor de los días. Y entra a la casa, la esposa de por sí no tiene lista la cena, y los niños andan corriendo y gritando, y tienen aquel relajo, el televisor a todo volumen. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Justo es cuando lo que comúnmente nosotros decimos estalló. Hoy sí estalló, ¿verdad? Pegó de 4 gritos y le dijo a todo el mundo que se callara. Y luego este padre de familia se siente condenado, se siente mal, pide perdón y dice que no va a volver a ocurrir.
pero recurrentemente, por cualquier razón o por cualquier motivo, está estallando en esa área de su carácter. Ya ha venido en oración, ha hecho ayuno, ha pedido perdón, ha hecho votos, ha hablado con la pastora Claudia, ha pedido perdón 1,000 veces a la familia, pero sigue nuevamente recayendo en la misma situación. Entonces ya no podemos decir que es una área de mal carácter, sino que es una influencia demoníaca de enojo y de ira que está sobre esa persona, que está ahí atormentándolo. ¿Para qué? Para tener gobierno de él. Entonces, no puedo ir yo a contrarrestar en otro lugar, en otra familia, en una colonia, en una ciudad o en una nación, algo en lo cual yo todavía no tengo gobierno y no tengo control. Hablamos, por ejemplo, acerca de la parte de la corrupción y siempre estamos constantemente atacando la corrupción en la nación, pero sin embargo, si nosotros mismos todavía actuamos o tenemos conductas o actos de corrupción, difícilmente vamos a destruir los diseños de corrupción en nuestra nación. La corrupción es algo que se maneja en cosas tan básicas como que vas al supermercado, la cajera te dio un extra en el vuelto porque no contó bien, te estás dando cuenta que tienes unos 20, 30, 40, 50, 100 lempiras de más en el cambio y dices, ve, bendición de Dios. No, la cajera se equivocó y tu respuesta tiene que ser ir y devolver ese cambio extra. Entonces, no puedes pensar en destruir el diseño del inframundo en una nación cuando todavía en tu vida personal no has tenido, ¿verdad? Realmente en ciertas áreas de tu vida, no es que todas las áreas, son áreas individuales en las que necesitas trabajar, en las que necesitas rendirlas al Ruach HaKodesh, en las que necesitas hacerlas morir, y entonces es ahí cuando toda potestad te será dada en el cielo y en la tierra. Cuando tú logras tomar control y autoridad de áreas a nivel individual, podrás entonces después trabajar a nivel de grupos, a nivel de familias, a nivel de naciones. Porque pueda que algunas áreas sí las tengas bien gobernadas, pero hay otras en las que necesitas trabajar. Entonces, cuando yo pensaba y meditaba acerca de esa enseñanza y la compartía con un amigo en Yahshua, con un hermano en Yahshua, y entonces discutíamos un poco acerca de eso y hablábamos acerca de tener gobierno y autoridad primeramente en nuestras vidas. Y para eso, pues, lo importante es que podamos entender el tema de la parte de los demonios. Estos no es que poseen a los cristianos, simplemente están ejerciendo influencia externa para confundir, porque los demonios tienen dos tareas básicas en esta tierra, ¿verdad? Serían sus dos diseños básicos, dos misiones a los cuales fueron enviados. Evitar que el ser humano llegue al conocimiento pleno de la verdad y reconozca a Yahshua como su Señor y Salvador. Y si no logran esa primera misión, se van a ir detrás de la segunda. Que el cristiano no tenga una verdadera calidad de vida y que no viva en la libertad que Yahshua rescató para nosotros en la estaca de ejecución. Que el cristiano viva con un pie, como dicen en la iglesia, y con otro pie en el mundo, con un pie viviendo entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Entonces, para esta segunda misión, lo que ellos normalmente hacen es estar enviando mensajes, información para, como dicen por ahí, sacarte del camino y mantenerte atado a una área de tu vida en donde sea como tu talón de Aquiles, como esa parte donde cojeas o como esa debilidad. Mientras nosotros como iglesia, como congregación, no nos ubiquemos realmente en el hecho de revisarnos y examinarnos para podernos convertir en esos embajadores del reino que establecen los diseños de luz en las naciones, mientras nosotros no comencemos a trabajar en las debilidades de nuestra área, de nuestra carne, de nuestra vida, difícilmente vamos a ir a establecer o a destruir primero los diseños de Satanás y luego a establecer los diseños del reino de Elohim. Cuando nosotros miramos aquí en Honduras tanta situación difícil, cuando miramos que realmente el país no avanza, no vemos esa luz para la nación de ser libertada del flagelo en el cual la nación ha caído, debemos de meditar primeramente y decir, Padre, a título individual, como persona, como parte de tu pueblo, como guerrera de esta nación, ¿qué áreas de mi vida yo necesito rendir? ¿Qué áreas de mi vida yo necesito llevar a la estaca de ejecución? ¿Qué áreas
áreas de mi vida son en las que yo necesito morir para que tú te glorifiques y entonces me des el poder y la autoridad y la potestad para ir a echar fuera demonios y para ir a establecer el diseño de la luz en mi nación. Eso es lo primero que tú tienes que trabajar, porque mientras la iglesia no llegue al entendimiento, si no hemos sido tan efectivos en establecer el diseño de la luz en Honduras, es porque algo no está funcionando de la mejor manera. Si como guerreros de la luz, y lo hablo a nivel general, no solamente palabra revelada, digo iglesia, sino que lo hablo a nivel de nación. Si como iglesia no hemos sido efectivos, no hemos sido certeros en no permitir que espíritus de corrupción, que espíritus de avaricia, que espíritus de robo, que espíritus de engaño y de mentira se establezcan y se entronen en Honduras, es porque todavía como iglesia no estamos capacitados ni entrenados, sino hemos menguado en esas áreas rocosas de nuestra vida para poder tener verdaderamente la potestad de Elohim en los cielos y en la tierra para deshacer las obras del diablo. Porque desde el momento en el que él dice, toda potestad te es dada en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, ahí es donde tú adquieres la potestad y la autoridad para que cuando tú ganes autoridad en el cielo, entonces tienes autoridad en la tierra. Cuando tú ganas autoridad en el ámbito espiritual, entonces tú tienes autoridad en la tierra para deshacer las obras del diablo. Cuando tú tienes autoridad en el cielo, se te es dada esa potestad, es porque tú has avanzado en tu vida, en esos territorios de tu vida, como te he dicho, y te has ganado, como quien dice, a esas estrellitas para ser parte de ese ejército, ir subiendo en escalón en la armada del reino de Elohim. Para que tú te hagas acreedor de esa potestad y de esa autoridad en el ámbito espiritual, necesitas menguar, necesitas renunciar a toda área rocosa, a todo vicio de tu carácter y a toda área, a todo lugar en tu mundo natural y espiritual donde tú sepas que Satanás tiene autoridad, porque definitivamente todos de una u otra forma debemos de saber en qué áreas de nuestra vida Satanás está trabajando. Debemos de aprender entonces a diferenciar entre lo que es la carne y lo que son los demonios, porque, ¿verdad? Sabemos que la carne tiene vicios hacia los cuales se inclina, que son los que encontramos en Gálatas, ¿verdad? Que todos los vicios de la carne, entonces tenemos que aprender a diferenciar cuándo son vicios de la carne, porque la carne está viciada al pecado, y cuándo son influencias demoníacas. Pero para ello lo que nosotros básicamente tenemos que saber es, la carne es la carroña y los demonios son las aves de rapiña. Donde hay carne que se está pudriendo, ahí van a estar esos demonios. Donde los demonios huelan a carne, ahí van a estar. Si tú, ¿verdad?, has llevado, ¿cómo podemos vencer esos vicios de la carne? En la estaca de ejecución, porque así nos dice la palabra en Gálatas 5:24, que ahí en la estaca de ejecución es donde nosotros llevamos y vencemos la carne crucificada con Yahshua en la estaca de ejecución. ¿Y cómo nosotros vencemos los demonios? Echándolos fuera, expulsándolos. Como cuando tú dices, bueno, inhalo aire y exhalo dióxido de carbono, ¿verdad? Inhalo la vida de Elohim y exhalo, echo fuera y expulso todo espíritu demoníaco de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de una comunidad y de una nación. Si yo no he vencido a la carne, no voy a poder tener autoridad sobre esos demonios, porque la carne los va a seguir llamando y los va a seguir atrayendo como una carne que ya está por morir o a punto de morir. Ahí están sobrevolando esas aves de rapiña. Como es el cuerpo muerto, ahí van a estar las aves de rapiña. Si yo no he llevado esa carne a la estaca y no la he pasado por el altar de sacrificio al punto de que, ¿verdad?, quede eliminada completamente de mí, difícilmente voy a tener autoridad sobre un espíritu demoníaco.
Entonces, ¿cómo voy a destruir un diseño de Satanás si yo no tengo autoridad sobre los demonios? Por lo tanto, lo primero que yo tengo que tener es ganar autoridad. ¿Cómo gano autoridad? En la medida en la que yo voy menguando, en la que yo voy renunciando, en la que yo voy llevando a la estaca de ejecución esas áreas de mi vida que necesitan ser tratadas por el Espíritu Santo. Entonces, en general, usted puede ser un cristiano fiel, un creyente fiel, que se congrega regularmente, que sirve al Padre, que ora, que lee la Biblia, pero probablemente o casi seguro hay algo en lo cual recurrentemente usted está ahí patinando. Es una situación en la que recurrentemente está cayendo. Un vicio de la carne. No necesariamente tiene que ser alcohol, drogas o sexo, con simplemente el hecho de pensar en la glotonería. La glotonería está catalogada como entre los 7 pecados capitales, ¿verdad? Que películas. Hasta la glotonería puede ser un vicio del carácter, una área en la que nosotros necesitamos llevársela a la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, para que nosotros podamos trabajar en ello, quiero mencionarles a 8 puntos, 9 por ahí específicos, en los que podemos identificar el trabajo de los demonios. Y después, entonces, ya podemos hablar de tomar gobierno y autoridad de los ámbitos espirituales. Los demonios, primera característica o trabajo que ellos hacen es tentar. Casi siempre están tentando de forma verbal, enviando un mensaje y ahora con la tecnología activa al 1000 por 1000, ¿verdad? Mensajes en WhatsApp, programas de televisión, videos, mensajes en Facebook, acceso a tecnología, acceso a cosas que nos pueden tentar a hacer aquello que no agrada al Padre. Aparte de eso, en segundo lugar, estos hostigan, acosan. Los demonios estudian los comportamientos humanos, estudian las áreas débiles de la persona y eventualmente van ahí hostigando, hasta que logren hacer caer a la persona en un pecado o en un vicio, si no se toma control y autoridad de ellos a tiempo. ¿Cómo vas a controlar o tomar autoridad sobre un demonio? Llevando la carne a la estaca de ejecución. Y ahí entonces ya le puedo decir, apártate de mí, Satanás. Aparte de eso, ¿verdad? Los demonios atormentan. Como no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Durante tanto tiempo encerrados, algunas personas que perdieron sus empleos, otras personas con temor al contagio, y ellos están ahí constantemente enviando, ¿verdad? Que si tocas aquí te llevas la mano a la boca y si ya estaba contaminado, que si no usas la mascarilla, que si no hiciste esto, que si no hiciste lo otro, y entonces empieza aquella información a bombardearte, que el fulanito murió y no tenía ni 40 años y estaba bien saludable, y entonces ya en las noches empieza el tormento de Satanás, porque ese es el trabajo de los demonios, atormentarnos, independientemente si somos hijos de la luz o estamos en tinieblas, el trabajo de ellos es atormentar. ¿Y cuántos ahora, verdad, no están en puntos donde hay ansiedades, depresiones, angustias, insomnios? Todos esos son espíritus demoníacos viniendo a atormentarte, y si no tienes gobierno y autoridad sobre ellos, ¿cómo vamos a tener gobierno y autoridad para destruir los diseños del inframundo? Por lo tanto, este es un punto importante que nosotros tenemos que manejar. Y yo les puedo dar un testimonio a título personal. Yo trabajo en una empresa privada y resulta que desde que estaba a principio de la pandemia, en 16 de marzo, y luego estuvimos... tal vez yo estuve 3, 4 días nada más inactiva, y de ahí cuál pandemia y cuál cuarentena, a trabajar. Y estuvimos trabajando y seguimos trabajando todos estos meses de la cuarentena, y me tocó quedarme a cargo y organizar todo lo que es la parte de la bioseguridad en la empresa, y entonces, por lo tanto, me tocaba manejar la aplicación de las pruebas COVID, de pruebas rápidas a todos los empleados. Siempre estaba la doctora a cargo que estaba aplicando las pruebas y yo era la que coordinaba. Entonces, cuando pasaba algo, ya me llamaba la doctora, ¿verdad? Y yo ya sabía, entraba ahí a mi oficina y solo me hacía una ceñita y yo ya iba así, ¿verdad? Que ya se me salía el corazón porque qué empleado había salido con COVID, y pensar que iba a estar en contacto con una persona con COVID y aquella cosa, ¿verdad? Una cosa del diablo. Y yo salía así, ¿verdad? Con una carga en los hombros, estresada. Y óigame, nosotros en la empresa, doble careta, doble mascarilla, los lentes y la careta todavía, la visera.
Y era una cosa terrible. Yo llegaba a mi casa angustiada y todos los días era, ¿y cuántos hoy? ¿Cuántos irán a salir contagiados hoy? ¿Y a cuántos les va a salir positivo en la prueba? Y llegaba yo a la oficina y al principio era como, no, en el nombre de Yahshua, aquí no van a salir positivos y qué rara. Pero realmente dentro de mí había angustia, yo escuchaba la voz de Satanás hablando, ¿verdad? Y entonces era una cosa que yo oraba una cosa, pero sentía otra. Y entre más sentimiento tenía al respecto, más miedo y más angustia me causaba. Y entre más angustia me causaba, más demonios habían ahí atormentándome y más poseían. Y yo decía, no, Padre, yo necesito tener un encuentro contigo y tomar gobierno, tomar autoridad de esta situación. Porque el trabajo de los demonios es atormentar. Y mientras yo no gane terreno, mientras yo no gane autoridad, este COVID me va a estar angustiando permanentemente. Y no solamente la angustia de que el que saliera positivo, sino la angustia del contagio. Así que un día dije yo, no, pues así, aquí ya nos amarramos los justanes, ¿verdad? Ya nos subimos las mangas y hoy sí me voy a dar con este demonio porque ya no lo aguanto, está molestando mucho. Así que me puse y no les voy a decir, hermanos, que fueron oraciones de esas en donde te sumergís y se te abre el mundo natural y te ves sobrenatural y ves todo, ¿verdad? Alrededor y tenés un éxtasis porque mentira sería. Fue una oración básica, una oración sencilla, una oración cargada de fe, una oración en la presencia del Eterno que me duró tal vez 5 o 10 minutos y yo le dije, Padre, yo ya no puedo más, no quiero estar atormentada por este demonio, no puedo seguir teniendo temor a este COVID, yo confío en tu palabra, confío en tu propósito para mi vida, confío en que tú me guardas a mí, guardas de los míos y confío que tú tienes autoridad en los cielos y en la tierra y me la has dado a mí. Así que yo en el nombre de Yahshua, y ahí hice mi tiempo, ¿verdad? Me libero de la angustia, reprendo estos demonios y fuera de este lugar que no tienen cabida en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi trabajo. Hermanos, a partir de ese día yo le puedo decir que yo no volví a experimentar la ansiedad, el estrés, la angustia, el temor, así como estaban, porque sí se lo digo con honestidad delante del Padre y de ustedes que no puedo mentir. Yo estaba angustiada con ese tema del COVID. Había mucha ansiedad porque me tocaba salir a trabajar y regresar a mi casa y estar con mi hijo pequeño y me causaba mucho estrés. Eso era una cosa que de verdad el que lo ha vivido, yo lo entiendo porque lo viví en carne propia. Sé lo que es el tormento de Satanás en eso. Y así como un día estuvo, así se fue al mismo tiempo una vez que uno entra en la presencia del Padre y llega a conocer realmente los secretos escondidos que el Eterno tiene para nosotros. Mientras nosotros no tengamos autoridad sobre esas áreas de nuestra vida, ¿cómo yo voy a ir a orar por una persona con COVID? ¿Cómo yo le voy a ir a dar una palabra de ánimo a alguien? ¿Cómo voy a tomar autoridad sobre esos demonios, en este caso mi trabajo? Después de que me salían 5 y 6 diarios, hermano, ahora me sale 1 al día y ya me salen etapas de salida, ya ni síntomas tienen. Cuando ya le detectamos en los resultados, no le dio gripe, no le dio tos, no le dio fiebre, nunca se incapacitó porque ni cuenta nos dimos que tenía el COVID, totalmente asintomático, no contagió a otro, no contagió a nadie de su familia y la prueba solo me sale y me marca IgG, que quiere decir que tiene anticuerpos, que él tuvo un día COVID y que ya no lo tiene más. Y a no volver a sentir angustia. Y la gente se queda asustada porque dice, yo ni cuenta me di que me dio. Yo, bendito el Padre, dele gloria al Adón, dele gracias a Dios que lo mantuvo a salvo. Su familia no se contagió, sus hijos no se contagiaron, su mamá de tercera edad no se contagió. Entre mayor autoridad nosotros tengamos sobre los demonios en nuestra vida personal, vamos a poder tener mayor autoridad sobre los ambientes y los territorios que Él nos ha entregado en nuestra mano. Entonces, esa es la forma en la que usted y yo podemos deshacer las obras del diablo, deshacer los diseños del inframundo. No se trata de que me voy a convertir en una Ana Méndez, ¿verdad? Y que voy a ir a hacer aquella toma de posesión territorial y que me voy a agarrar con los demonios en el pico más alto de la montaña o en los lugares de los mares, en las playas. Por supuesto que son diseños de Elohim para hacerlos y por supuesto que los tenemos que hacer y un día los hicimos. Un día como miraba ahí el video y recordaba nuestros eventos,
la jornada de Honduras Tierra Bendita, íbamos a los cielos, a los mares, a la tierra, íbamos a los centros de acopio, a los lugares de autoridad, y desde ahí tomamos autoridad y gobierno. Pero hoy por hoy que estamos en casa, tu forma y el diseño que Elohim te puede mostrar es: toma autoridad sobre tu vida, y cuando ya lo hayas logrado y hayas vencido, podrás tomar autoridad sobre todo lo que se extiende a tu alrededor, y podrás entonces comenzar a tener autoridad y potestad en el ámbito espiritual, en los cielos y en la tierra, para que el diseño de Elohim se establezca y hacer que las tinieblas retrocedan. Entonces, número 4, los demonios también de alguna forma generan compulsión. Todo aquello que genera un acto compulsivo, el hecho de la bebida, de fumar, de la glotonería, del comer compulsivamente por ansiedad, porque estoy estresado, porque estoy ansioso y estoy comiendo y tengo hambre y quiero comer. Esos son influencias de demonios que están buscando tener gobierno sobre un área de nuestra vida. También buscan esclavizarnos a cosas, esclavizarnos, por ejemplo, a la televisión, esclavizarnos a las redes sociales, para distraernos y que nosotros perdamos nuestro norte y nuestro propósito. Y una vez que estos, el 4 y el 5, ellos generan compulsión y esclavizan, esto genera adicción. Aparte de eso, también buscan contaminar, hacen que tú te sientas sucio, que te sientas no aceptado delante de la presencia del Padre, poco digno de ser recibido delante de la presencia de Dios, porque sientes que no eres digno de entrar delante de Yahweh por algún pecado que cometiste en el pasado y te sientes muy condenado. Yo te digo una cosa: cuando tú te sientes condenado, más bien es cuando debes de sentirte bien, porque el Padre tiene oportunidad de trabajar en tu vida. Cuando en muchas ocasiones hay personas que ni siquiera sienten culpa, entonces eso sí deben de preocuparse, ¿verdad? Los que pecan continuamente y no sienten condenación y no sienten culpa, y más bien dicen: ¿y yo qué hice? Yo no hice nada malo, ¿verdad? Lo vemos tanto en los medios de comunicación, tantos que por ahí caminan sin ton ni son, sonrientes en las entrevistas, y yo no hice nada. Eso sí tienen que preocuparse, porque no sienten condenación ni culpa. Pero aquellos que sí se sienten, ¿verdad?, delante del Padre, con condenación ni culpa, entonces lo primero es echar fuera ese demonio que te está diciendo que no eres digno y que eres sucio, reclamar la sangre de Yahshua sobre tu vida, que te limpia de todo pecado, y tener libertad a accesar delante de la presencia del Eterno para que Él haga en tu vida su obra maravillosa. Aparte de eso, buscan engañar, son engañadores, y uno de los primeros pasos o áreas que buscan engañar es a través del orgullo. Y tratan de debilitarnos emocionalmente, debilitarnos espiritualmente, debilitarnos como congregación, debilitarnos a nivel de familia, debilitarnos en la parte de la unidad. Buscan debilitarnos a través de ese cansancio extremo, en donde llego a la casa y no me quiero conectar porque estoy muy cansada, no quiero abrir la palabra, no quiero leer las escrituras, no quiero estudiar, no quiero orar porque me siento tan agotada el día de hoy, ¿verdad? Cuando ya está justo para empezar el culto, yo estoy tan cansada y hasta me quedo dormida. Entonces esos espíritus demoníacos están buscando debilitarte y te debilitan a través del cansancio, y son espíritus que no solamente van a buscar debilitarte, sino que van a buscar también matarte, porque el trabajo de Satanás es matar. Ese es el final y el propósito primordial que él tiene. Debemos entonces, ya con todos estos puntos que nosotros vemos, ver cuáles son las áreas en las que se convierten en moradas de Satanás, ¿verdad? Como dice la palabra en el libro de Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene rienda. Nosotros nuestra vida es como una ciudad. Así que si yo voy a destruir los diseños de Satanás en la ciudad como país, como Honduras, yo también primero debo de destruir los diseños de Satanás en mi vida. ¿En qué áreas del hombre Satanás puede operar y hacer esos diseños, establecer esos diseños demoníacos? En el rechazo. Esa es una de las primeras áreas, en la parte emocional y en las actitudes. Cuando una persona siente ese rechazo continuo, se siente rechazado, ese es un diseño del inframundo establecido en la vida de la persona. ¿Cómo se manifiesta el rechazo? A través de la soledad, a través de la depresión, a través de la ira.
también a través de la rebelión, ese sentimiento, resentimiento en el corazón de la persona por la falta de perdón que provoca ira y que provoca sed de venganza, ese resentimiento que es el que nosotros vemos que opera mucho en los jóvenes que son de antisociales o como le llaman comúnmente las maras. Aparte de eso, en otra área de la vida en la que Satanás establece diseños del inframundo en la vida de una persona es en la mente. Porque ya sabemos que la mente es un campo de batalla. Siembra duda, siembra incredulidad, siembra indecisión, siembra confusión, siembra depresión, siembra locura, ansiedad. Entonces Satanás empieza a querer atacar la mente y como lo habíamos hablado, ¿verdad? En el ejemplo que yo les daba acerca de este tiempo de pandemia y de COVID, él está buscando torturar la mente y establecer un diseño del inframundo. También a través de la lengua. Si no tengo autoridad ni gobierno sobre mi lengua, dice, ¿cómo podrá el hombre gobernar el cuerpo, el resto de su cuerpo si no gobierna un miembro tan pequeño como la lengua? La mentira, esos demonios que gobiernan principalmente y que son distractores dentro de la congregación, el chisme, la crítica, la exageración y finalmente pues la blasfemia, el hablar con palabras soeces. Aspecto número 4 en el que Satanás puede establecer diseños del inframundo en nuestras vidas es a través del sexo. Y una de las principales causas es porque en la iglesia el sexo es un tabú y nadie quiere hablar de sexo. Y cuando el sexo fue creado por Elohim y es algo sano, puro, que Él lo creó, pero como se convirtió en algo que Satanás lo manchó y lo ensució, difícilmente las personas quieren hablar de este tema y Satanás aprovecha mucho para traer mentira, engaño y confusión y para terminar trayendo finalmente cosas ocultas y en silencio que se practican. La codicia, los apetitos de la carne es otra área en la que también Satanás busca crear esa confusión y ese trabajo y ese establecimiento del diseño de Satanás en la vida de las personas. El ocultismo, ¿verdad? Que ya son las prácticas de yoga, por ejemplo, y esas meditaciones trascendentales a través de religiones falsas, llevando a la persona a las religiones falsas, las herejías, doctrinas y que atentan contra la fe cristiana, y por último, pues en las áreas físicas a través de las enfermedades en el cuerpo físico. Son algunos de los diseños que Satanás quiere estructurar o crear en la vida de las personas. Entonces, poder decir que vamos a tener gobierno y autoridad sobre ciudades y sobre naciones, primero yo tengo que traer y tener gobierno y autoridad sobre mi vida, porque entonces ahí es donde la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es importante entonces que una vez que yo ya he identificado eso en mi vida, ya lo he trabajado, ya he tomado autoridad de eso, entonces ya puedo comenzar a realmente hacer esa comisión que Yahshua hizo a sus discípulos, ¿verdad? Tienes potestad dada en el cielo y en la tierra, tomaste esa autoridad sobre todos esos demonios y sobre todos esos espíritus que han venido y que han querido tener autoridad en tu vida y ahora tú tomas autoridad de ellos y entonces ahora sí ya puedo ir, ¿verdad? Que ahí te dice ir y hacer discípulos a quienes, a las naciones. Hacer discípulos en las naciones. Una vez que entonces yo tengo autoridad y yo ya establecí autoridad en mi vida, ya puedo ir. Y ya cuando soy enviada, ya cuando voy, entonces ya puedo comenzar a establecer los diseños del reino en la vida de las personas y a los bautizándolos en el nombre del Padre, dice, y enseñándoles que guarden todas sus cosas y todos sus mandamientos, sabiendo que Yahshua es el que está con nosotros. Ahora, para que nosotros podamos comenzar con esa gran comisión, debemos entonces de identificar, debemos de prepararnos. Usted va a ir a un barrio, va a ir a una colonia, va a ir a un hogar, va a ir a una familia, usted va a pedir revelación al Padre de los espíritus que se mueven en ese lugar para tener autoridad y tener gobierno sobre ellos y llevarlos bien estudiados y saber cuál es la guerra que vas a desatar en ese lugar. Entonces, identifica los diseños establecidos de Satanás en las personas, en las familias, en las comunidades y propiamente ahora en Honduras. Y aquí sí ya vamos a entrar en materia.
Debemos de identificar cuáles son los diseños de Satanás para Honduras. ¿Sí? Desde tiempos antiguos, nosotros debemos de saber que en nuestra nación se ha dado mucho el derramamiento de sangre. Lo vemos desde las épocas prehispánicas con los derramamientos de sangre en la cultura maya, ¿verdad? Puertas espirituales que se abrieron a través del derramamiento de sangre por una generación, por una población, por una comunidad que existió y que habitó en nuestro territorio y estableció diseños de Satanás a través del derramamiento de sangre, a través de los sacrificios de las víctimas, de mujeres y de niños, a sus dioses y a través de la adoración que ellos ofrecían a las potestades y a las deidades. Bien se sabe que todavía hay mucho misterio respecto a cómo en esa época construyeron y edificaron pirámides y habitaciones con diseños tan espectaculares cuando estaban en una época tan primitiva. Entonces, nosotros primero debemos de navegar hacia ese pasado porque desde ahí es donde se dan los primeros asentamientos de los diseños de Satanás para nuestra nación. Y luego si avanzamos un poquito más hacia la época precolombina, hacia la época hispánica también, en donde ya vino la colonización, el salvajismo aumentó, la esclavitud, el abuso, la avaricia, el saqueo, el robo y la corrupción por los españoles, por los primeros colonizadores. Yo leía acerca de la historia cuando algunos narradores y se supone que el que mató al indio Lempira narra acerca de la forma en la que mató al indio Lempira, y algunos dicen que él exageró y que estaba mintiendo en el momento en el que se presentó ante la corte. Creo que estaba en México, la corte donde él llegó a narrar cómo él había matado al indio Lempira, pero no era una corte marcial en donde lo iban a juzgar, más bien era donde lo iban a condecorar por haber matado la resistencia y por haber tomado gobierno y autoridad sobre esta resistencia. Leía acerca de la forma en la que ellos sometieron, por ejemplo, a los Pish, en donde a 2 de sus caciques los metieron en una cárcel, los tuvieron por no sé cuánto tiempo, literalmente sin agua y sin comida, los dejaron morir de hambre. Esa fue la forma en la que los mataron, humillándolos a ese extremo. Y leía varias formas en las que en esta época hispánica ellos tomaron gobierno de Honduras, cómo violaban a las mujeres de las tribus indígenas, cómo las convertían en esclavas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imaginémonos nosotros, ¿verdad? Los diseños de Satanás establecidos desde ese momento, el odio, la sed de venganza, la impotencia que pudieron haber sentido el resto de los miembros de esa comunidad al ver a sus líderes sometidos a la violencia, sometidos a la esclavitud, ¿verdad? Muchos de los caciques muertos en donde se les quitaba la cabellera o se les cortaba la cabeza como se ocurría y lo hemos visto en las películas, no son cosas que son ciencia ficción, son realidades y realidades que establecen diseños de Satanás en las naciones. ¿Por qué? Porque estos hombres, independientemente si eran los mayas cuando hacían sus sacrificios y sus víctimas de mujeres vírgenes y niños eran llevadas a sus deidades, o estos hombres que venían a colonizar la nación, independientemente, eran personas influenciadas por demonios que llevaban y establecían los diseños de Satanás en esos lugares, aterrorizaban a las poblaciones y eso finalmente termina asentando, ¿verdad? Un tipo de autoridad sobre nuestra nación, un tipo de autoridad espiritual demoníaca. Lo vemos luego en la época de la independencia, cuando hemos visto y hemos escuchado acerca de las historias de Francisco Morazán y sus guerras por una unión centroamericana, cómo fue llevado cautivo, cómo fue engañado, la traición, los acechos, las mentiras y el engaño. Nosotros podemos leer en historia cómo uno se conspiró con el otro para que el otro cayera en una trampa y poder ganar un poco más de ventaja, ¿verdad? En el gobierno y en la autoridad que en ese momento se estaban estableciendo. Diseños que los seguimos viendo al día de hoy. Y por último, ¿verdad? Que si navegamos un poquito más a la época actual, vemos como también uno de nuestros gobiernos pasados tomó y asentó su gobierno
en la plaza de los mayas allá en Copán Ruinas, cómo trasladó todo un evento, ¿verdad? Tan simbólico como es la toma de posesión territorial para nuestra nación y la estableció justamente en Copán Ruinas, invocando nuevamente deidades, invocando nuevamente a estos demonios, ¿verdad? Que reclaman sangre y que se satisfacen con el derramamiento de sangre, y lo vemos nuevamente llevando a una persona de gobierno y de autoridad en la nación, tomando posesión territorial sobre un altar que ya había sido utilizado como ofrenda o como lugar de ofrendas para demonios, invocando la autoridad de esos demonios para gobernar nuestra nación. Entonces, son cosas que no podemos ignorar y que desde ahí, desde esos lugares es donde debemos comenzar a destruir esos diseños del inframundo. Pero vuelvo y repito, no va a poder ir a hacer usted una guerra espiritual y a destruir diseños, afuera esos demonios y expulsar las tinieblas, si en su propia vida usted todavía no ha tenido gobierno y autoridad y todavía no ha ejercido autoridad y destruido los diseños de Satanás en su vida. Primero es usted, y una vez que usted ya está listo como soldado, guerrero, general del ejército, ya puede salir y puede comenzar a tomar autoridad en estas otras áreas. Y con esto no quiero menoscabar como hijo del rey de Elohim. En ningún momento usted tiene autoridad. Lo que quiero es hacer un llamado a decir, hermano, hermana, revise, necesita todavía tener autoridad, que tenga más potestad, porque el Señor del inframundo, naciones, no, así nomás no, ¿verdad? Hay que ir bien investido con el poder de Baja Kodesh y con la comunión que Él nos puede dar. Entonces, mientras mejor nos revisemos, mejor va a ir, ¿verdad? No vamos a ir a echar fuera demonios en nombre del Yahshua que predica la pastora Claudia, sino que tenemos que ir a echar fuera demonios en nombre del Yahshua que yo conozco, en el que ha operado en mi vida y en el que yo le he dado autoridad sobre mi vida. Y así es como realmente vamos a poder ir a hacer la obra de Yahshua y el establecimiento del reino de la luz en medio de esta nación y echar fuera las tinieblas. Entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos descubriendo y analizando los diseños de Satanás en Honduras, me voy después a la siguiente toma de posesión. Hubo una que fue allá en Copán Ruinas y la otra que fue aquí en nuestra ciudad de Tegucigalpa, pero que el escritorio o el asentamiento que utilizaban para donde se sentaba el presidente de la República era el altar Q. Lo había mandado a hacer o a traer, no sé si era copia original, pero que ese era. Y fueron dos gobiernos que yo tengo testimonio en mi corazón que realmente desde ahí comenzó el derramamiento de sangre en nuestro país, comenzó un aumento de la corrupción en los gobiernos. Si antes robaban a lo escondido, ahora roban a lo descarado. Si antes hacían cosas en oculto, ahora lo sacan a la luz pública y como que no hay por qué y cuál es el problema, ¿verdad? Y es un descaro increíble. Pero sí, yo digo, Padre, estas cosas no ocurren de la noche a la mañana y no ocurren por la mano de un hombre. Han venido gestándose en lo oculto una cosa tras otra, y Satanás ha venido trazando su diseño sobre nuestra nación a vista y paciencia de todos nosotros, porque definitivamente es una responsabilidad global. Y luego pienso, y no es de lo actual, pero sí sigue teniendo autoridad y ejerciendo poder sobre nosotros cuando cantamos el himno nacional. Y yo me tengo un tema con eso del himno nacional, mi hermano. He visto uno que otro diputado que ha solicitado el cambio de esas estrofas y se han burlado, pero es una verdad. Y cantan nuestros niños desde la escuela, les enseñan, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Y yo, Dios eterno, a mí que me dan vuelta, ¿verdad? El espíritu me da vuelta adentro. Yo, no puede ser. No podemos estar cantando que serán muchos Honduras tus muertos y que todos van a caer con honor. No, porque no va a haber derramamiento de sangre en Honduras. No va a marchar el pueblo hondureño. Dice, marcharemos, oh patria, a la muerte. ¿Cómo vamos a marchar a la muerte? Nosotros vamos a marchar a la vida. Vamos a ser pastoreados por Yahshua y no pastoreados por la muerte.
Entonces, son cosas, hermano, tan pequeñas, pero usted ya sabe el poder de la palabra. Y si nosotros lo hablamos y lo hablamos, lo cantamos, lo decretamos, y entonces se está estableciendo en el país independientemente de cualquier cosa. Son cosas que se establecen y le guste quien le guste y quien no lo crea, pero es un testimonio. Yo se lo digo a nivel personal, la escritura me respalda en eso, y yo digo, no podemos seguir en las mismas situaciones. Y sin hablar, ¿verdad?, del nombre de nuestra nación, Honduras, que tanto la amamos, pero está hablando de que estamos en las Honduras y en las profundidades. Así que son cosas que desde ahí Satanás establece los diseños, y desde ahí es donde nosotros debemos de comenzar a deshacer los diseños de Satanás, a deshacer esos diseños que Satanás ha trazado sobre nuestra nación. La iglesia es la llamada a liberar nuestra nación, y la palabra te dice, pídame y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídele a Honduras, pídele al Padre que te entregue Honduras en tus manos, pídele a Elohim, porque Él dice que Él ya prefijó los límites de nuestra habitación y que nos entregó a Honduras y que Honduras es nuestra, pero no es lo mismo hablarlo que de verdad saberlo, sentirlo y vivirlo, y de verdad manifestarlo. Cuando yo digo realmente, cuando mi oración está encaminada no solamente al logo, sino que baja mi espíritu, yo puedo comenzar a ver cambios. Y sé que los cambios no los vamos a ver de la noche a la mañana. Hay un trabajo que hacer fuerte, fuerte, fuerte en las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que veamos cambios en Honduras como los que hemos soñado. No se van a hacer en este momento, hermano. O sea, por lo menos yo... Si alguien, ¿verdad?, de nuestra congregación de pastores realmente considera lo contrario, pues me humillo delante del Espíritu Santo y pido perdón. Pero la realidad es que yo creo que Honduras vamos a verla reconstruida en otra plataforma dentro de unos 20 o 30 años, cuando la generación que viene atrás de nosotros, esa generación como la que estaba en la época de Josué, en la época, perdón, del pueblo de Israel que estaba en el desierto, hasta que la generación vieja, la generación incrédula, la generación adoradora de ídolos, la generación que se pasaba quejando por todo, que pasaba llorando por todo, que se quejaba de Yahweh, que decía que mejor estaban en Egipto, hasta que esa generación murió. Los niños que crecieron en la época del desierto, que fueron instruidos y guardados sus corazones, que vieron el poder de Elohim en el desierto, que vieron brotar agua de la roca, que comieron del maná, que vieron cómo se convirtieron las aguas amargas en dulce, que vieron el poder de Elohim manifestado en ese lugar, que crecieron sus ropas, nunca envejecieron y sus zapatos iban creciendo con ellos, hasta entonces que la generación de niños que vio la columna de fuego y la nube que los guardaba y los protegía, hasta que esa generación creció y entró a la tierra prometida y comenzó a tomar gobierno y autoridad de la nueva tierra y a expulsar todas aquellas bestias del campo y a tomar gobierno y autoridad de los territorios entregados por Elohim. Hasta entonces el pueblo de Israel vio algo diferente en su historia. Entonces, es nuestro trabajo. Yo, de verdad, que más que estar pensando, ay, por favor, manda otro presidente en este momento. ¿Cuál presidente? Si te empiezas a buscar y todos los líderes que existen son de a cuál puedo elegir. Entonces yo lo que digo es, Padre, enséñanos a criar a nuestros hijos de una manera correcta, enséñanos a guardar los corazones de nuestros hijos de una manera correcta, a crear líderes con temor a ti, a crear líderes despiertos, habilidosos, entrenados en ciencia, entrenados en doctrina, con todas las capacidades para que cuando crezcan, gobiernen y tengan el gobierno de nuestra nación. Y mientras eso pasa, permíteme seguir conociendo los diseños de Satanás en Honduras y destruirlos desde mi trinchera. No los puedo destruir desde un gobierno, no tengo injerencia en lo que hagan allá en Grecia, las leyes, pero sí puedo hacerlo desde este lugar, preparar terreno espiritual para que cuando nuestros hijos, nuestros niños, los jóvenes crezcan y puedan tomar gobierno y autoridad, ya haya un camino abierto.
orándole al Padre por conexiones divinas para nuestros niños, para que sean los próximos presidentes de la República, para que se conviertan en los próximos ministros y en las autoridades que puedan establecer los diseños de Elohim desde ese lugar. Porque una cosa es deshacer los diseños del inframundo, pero otra cosa es deshacer los diseños naturales ya establecidos por el inframundo en ese lugar. Una cosa es pelear en contra de las leyes que se están gestando y otra cosa es ir a cambiar las leyes que ya se han establecido. Otra cosa es ir a derogar un código penal, otra cosa es ir a establecer una ley para cambiar lo que favorece a los corruptos y a los asesinos y a los vándalos, ¿verdad? Que quieren aprovecharse de este nuevo código penal. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo hago mi trabajo en el ámbito espiritual, pero también estoy dando y enviando palabra para que se abra camino para las personas correctas establecidas en el gobierno y desde ahí puedan empezar a gestarse los cambios. ¿Por qué lo hablo y por qué lo traigo a mención? Porque la iglesia no solamente puede estar pensando en que el trabajo nuestro es a nivel espiritual. Claro que sí, pero Yahshua lo dijo y el único verso que les he mencionado es Mateo el 29:18 y no me salgo de ahí, el 28:18, porque dice que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, el Padre no solamente me está llamando a una autoridad espiritual, sino que me está llamando a una autoridad natural y yo debo de entenderla. Debemos nosotros como hijos del reino de la luz a motivar aquellos que no tienen llamado para pastores, aquellos que no tienen llamado dentro de la congregación, porque no es ese su propósito, a motivarlos a posicionarse en todos los ambientes y en todos los lugares privados, en el COEP, en la Corte Suprema, en el Congreso Nacional, en Casa Presidencial. Debemos de orar porque nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares, gente conocedora de la palabra y llena de la luz de Elohim, pueda meterse en esos lugares y empezar a tomar autoridad y gobierno, porque eso es una ley que el Padre establece y debemos de utilizarla. ¿Y por qué les traigo a mención? Porque lo hemos visto en las Escrituras, como cuando una persona que está en autoridad afecta o beneficia a una nación. Por eso la palabra dice, cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Porque si desde arriba estamos gobernados por impíos, el pueblo va a estar clamando y va a estar gimiendo por un cambio. Por eso la misma palabra dice que este es tiempo de la manifestación de los hijos de Elohim, que la naturaleza misma clama por la manifestación de los hijos para traer a la libertad gloriosa a la cual nosotros hemos sido llamados y para liberarla. Pero esa manifestación no solo es en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito natural. Y por eso quiero que vayamos a Génesis 22:18. Y dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si nosotros queremos una nación bendita, debemos de declarar que nuestra simiente está en gobierno y está en autoridad, porque esa es la palabra que Yahweh ha declarado para nuestra vida. En nuestra simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros debemos de clamar realmente, porque se levante una generación poderosa que se establezca en gobierno y en autoridad sobre nuestra vida. ¿Y por qué? Porque vuelvo y repito, mientras haya alguien en el gobierno que esté en pecado y que esté cometiendo pecado, la nación estará en oprobio y la nación estará siempre bajo los diseños de Satanás, porque es una autoridad. Y por ley de autoridad, eso es así. Y si no lo vemos entonces, cuando Abimelech había tomado a Sara, la había llevado para su reino, para su palacio, y dijo Abraham a Sara, le dijo, cuando entremos a esta nación, ¿verdad?, a la tierra del Negev, di que eres mi hermana, en Génesis 20, ¿verdad? Porque si no, nos va a matar, nos van a matar. Y como tú eres tan hermosa, mejor prefiero que digan que eres mi hermana, porque si no me van a querer matar a mí para quedarse contigo.
Así que así lo hicieron y entonces a Abimelech le gustó Sara y se la llevó para su palacio. Pero resulta que entonces, después de un tiempo, ¿verdad? Abimelech dice que en la noche vino Yahweh y le dijo, ¿sabes qué? La mujer que tienes no es para ti, porque tiene marido, así que eres hombre muerto. Así, ¿verdad? Claro, te lo digo, eres hombre muerto. Y entonces le dice, ¿pero qué pasó? Y Abimelech ya conocemos la historia y usted la puede leer. Por cuestión de tiempo no se la voy a leer toda. Pero a donde quiero llevar su atención y a donde quiero que ponga su mirada es en el versículo 17, donde dice 20:17 de Génesis. Entonces Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech. Oiga bien, Abimelech estaba enfermo. Sanó a Abimelech, dice, y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Había caído esterilidad sobre aquella nación a causa de que Sara estaba siendo retenida en el palacio del rey, en la casa del rey, a causa de que Abimelech quería a Sara como parte de sus concubinas, y por esa razón el pueblo de la nación que Abimelech gobernaba había caído en oprobio y en esterilidad. Y entonces dice, Yahweh había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara y a causa de Abraham. ¿Por qué? Porque este era un hombre de autoridad y esa maldición había caído no solamente sobre él, sino que él estaba enfermo y también había abarcado todas las personas que estaban bajo el gobierno y la autoridad de Abimelech. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mostrar con esto? Cuando el pueblo está sometido o gobernado por una persona sin conocimiento de luz, ese pueblo también de alguna forma va a ser sometido a una maldición. Por lo tanto, nosotros debemos siempre de apuntar hacia el hecho de que como congregación, no solamente como iglesia, no como cuerpo de Yahshua, no solo estamos llamados a establecer los diseños del reino en el ámbito espiritual, sino a comisionar, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, establezcan el diseño del reino de Elohim. ¿Cómo lo vamos a hacer en la nación? Posicionándonos en lugares de autoridad y por lo tanto este debe ser también parte de nuestra oración y de nuestro clamor. Debemos de saber que con cada puerta que en nuestro pasado se abrió, Satanás estableció un diseño sobre Honduras. Son autoridades que han hecho cosas incorrectas aún desde los mayas, tenían autoridad y eran cabezas sobre nuestra nación en las épocas prehispánicas, en las épocas de la conquista, en las épocas de la independencia, en las épocas de los gobiernos democráticos, han establecido diseños satánicos sobre nuestra nación y como iglesia debemos de saber que existen y que tenemos que comenzar a tomar autoridad y determinar que los rumbos de Honduras y el destino de nuestro país cambia de manera espiritual, pero también de manera natural. Es nuestra responsabilidad y nuestro llamado a ir y establecer nuevamente el diseño de Elohim, tomarlo o clamar al Padre, porque en el momento en el que se establezca un nuevo gobierno lo haga de la manera correcta. Dice la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros somos faltos de sabiduría, clamemos a Elohim por ella. Es hora de clamar al Padre por sabiduría divina para ver cuál es el diseño correcto con el cual nosotros vamos a destruir las obras de Satanás, el diseño para Honduras. ¿Qué haces para corregir todo esto? Clamarle al Padre por sabiduría, arrepentirnos y pedir perdón por nosotros y también pedir perdón por los pecados del pueblo, por los pecados de la nación y por los pecados de nuestras autoridades. Nosotros lo vemos, ¿verdad? En los ejemplos de Daniel cuando oraba y no solamente pedía perdón por los pecados que él podía cometer, sino que aún por los pecados que el pueblo había cometido. Y hacemos esa oración intercesora delante de Elohim, arrepintiéndonos. Y
orar al Padre para que nos dé esa autoridad y esa potestad para irrumpir en el Abadón y para destruir desde ahí los diseños que se han venido gestando en contra de nuestra nación. Es el tiempo de que nosotros como hijos de la luz comencemos a irrumpir en el mundo de las tinieblas, deshaciendo esos diseños de Satanás, tomando gobierno y autoridad sobre nuestra nación y sobre nuestros territorios. Pero ¿cómo voy a comenzar haciéndolo? Primero sobre mi vida. Lo logro sobre mi vida, avanzo sobre mi familia. Tomo gobierno y autoridad de los diseños del inframundo sobre mi familia, avanzo sobre mi ciudad, sobre mis compañeros, sobre el lugar donde yo trabajo, sobre mis vecinos, y poco a poco voy ganando territorio hasta que logre entonces llegar a un nivel de autoridad espiritual donde pueda también deshacer los diseños del inframundo establecidos para Honduras y comenzar a establecer los diseños de Yahweh para nuestra nación. Por lo tanto, debemos de prepararnos. El pueblo de Elohim no puede quedar en la ignorancia, ni en la ignorancia espiritual y mucho menos en la ignorancia natural. Si nosotros no tuvimos la oportunidad de prepararnos académicamente o ya decimos, bueno, yo ya estoy en lo que estoy o ya no quiero, preparar a nuestros hijos, seguirlos motivando para que estudien, que se preparen académicamente para que sean los mejores y puedan ser establecidos en lugares de autoridad y de gobierno en el nombre de Yahshua, porque Él nos dijo en Génesis 22 que nuestra generación será una generación bendita y que nuestras simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Honduras será bendita en nuestra simiente en la medida en la que nosotros los preparemos emocionalmente, espiritualmente, académicamente, en la medida en la que nosotros vayamos introduciéndolos para que incursionen en lugares de autoridad y de liderazgo. Hermano, le invito a que en este momento podamos orar, podamos tener un tiempo de oración por Honduras, que lo poco que pude haber compartido con ustedes pueda haber quedado realmente sembrado en sus corazones y inquietarlos un poco, porque son enseñanzas tan profundas que quizá esto ha sido bastante básico, pero que espero que haya inquietado un poco su corazón para que usted pueda seguir escudriñando las escrituras y encontrando un poco más de material al respecto. Abba, en esta noche venimos primeramente a rendirnos ante tu presencia, a postrarnos ante ti, Elohim Todopoderoso, reconociéndote como nuestro Abba, nuestro Padre, declarando que tú, Yahshua, eres nuestro Cordero inmolado, digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, el imperio, la sabiduría y la adoración por los siglos de los siglos. Te alabamos, Yahshua, y venimos ante tu presencia a poner a nuestra nación Honduras, declarando que Honduras es tierra bendita y de cielos abiertos, declarando que tú eres ese guardador y ese protector de nuestra nación. Tú nos dejaste como atalayas en esta nación y nos dejaste como vigilantes y guerreros para defender a Honduras. Y hoy como esos regentes que venimos ante tu presencia con la autoridad con la que nos has investido, a rodear nuestra nación como guerreros del reino de la luz, sabiendo que levantamos, Padre, delante de tu presencia el estandarte y la bandera de Yahweh Nisi, que es el que va delante de nosotros, que tú eres ese Baal Perasín, el Señor del quebrantamiento, que tú eres ese Dios todopoderoso, Elohim poderoso, que hace que delante de nosotros nuestros enemigos huyan despavoridos. Y oramos en esta hora para que tú puedas primeramente traer revelación a nuestras vidas de esas áreas en las que necesitamos que tu espíritu tome gobierno y autoridad, áreas y fisuras en nuestra carne, en nuestra alma, que deben de ser gobernados por tu espíritu y puestos en sujeción para que todo espíritu demoníaco y todo espíritu de oscuridad sea echado fuera de nuestras vidas, de tal manera que realmente la palabra de Mateo en nosotros sea hecha para poder someter y para poder tener autoridad, gobierno y señorío, Padre, para que esa palabra de Marcos, de Mateo en nuestra vida, de que toda autoridad y toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra, se haga realidad.
Oramos en esta hora en el nombre de Yahshua, para que tú tomes gobierno y autoridad sobre nuestras vidas y que podamos nosotros en esta hora avanzar hacia ese llamado que tú nos has hecho como guerreros del reino de la luz para establecer los diseños tuyos en nuestra nación. Y en esta hora, Padre, tu sangre preciosa sea propicia para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos, limpiándonos, purificándonos, que tu sangre maravillosa sea propicia para traer en nosotros en esta hora la libertad, libertad sobre todo espíritu demoníaco que quiere atormentarnos, libertad sobre los vicios de la carne, libertad sobre todo pensamiento que se quiera levantar en contra de los pensamientos de Elohim para nuestras vidas, libertad para poder someter la carne y poder resistir al diablo y que éste huya de nosotros, libertad para tener la confianza plena y absoluta de que somos tus hijos y que somos aceptos en el amado y que a través de tu sangre preciosa nos podemos presentar delante de ti como hijos tuyos. Venimos en esta hora reconociendo nuestro pecado y reconociendo el pecado que pudieron haber cometido cada uno de mis hermanos. Venimos delante de tu presencia, humillándonos en polvo y ceniza delante de ti, rostro a tierra delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Padre. Si durante este tiempo de pandemia hemos hecho cosas, hemos pensado cosas y hemos actuado de manera incorrecta a causa de todo el trastorno que ha venido a ocurrir en nuestro entorno personal, familiar, económico, laboral, profesional, a causa de todos los temores en los cuales hemos podido quedar envueltos y enmarañados por la información, a causa de volvernos hacia las redes sociales de una forma, Padre, en la que nos hemos vuelto adictos y hemos abandonado nuestra comunión contigo, hemos dejado a un lado el mantener una oración permanente contigo y nos hemos dejado influenciar por espíritus de engaño. Venimos pidiéndote perdón, pero en esta hora, Padre, cada uno conforme a las áreas en las que tu Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el que eres por excelencia, el que nos llama y nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, podamos exponer delante de ti esas áreas y tomar autoridad, gobierno y señorío sobre ellas para verdaderamente convertirnos en esos embajadores de luz en esta nación y poder tener potestad y autoridad sobre los cielos y también en la tierra. Oramos en esta mañana, Padre, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, tu Ruach HaKodesh venga sobre nuestras vidas y traiga esa revelación a nosotros de cuáles son las áreas y los diseños que el inframundo ha querido trazar en nuestras vidas y deshacerlos, destruirlos, que la unción del Ruach HaKodesh caiga sobre nosotros, que destruya los diseños del inframundo y establecer los diseños del reino de Elohim sobre nuestras vidas, que son gozo, justicia y paz por el Espíritu. Te enviamos, Ruach HaKodesh, a cada hogar de mis hermanos que está conectado en esta hora, para que tu unción caiga y todo espíritu del enemigo, todo demonio que el enemigo ha querido ser enviado a la casa de mis hermanos para traer contienda, pleito, división, para traer engaño, mentira, zozobra, ansiedad, depresión, insomnio, para traer tormento al alma y a la mente, para traer ansiedades y angustia en esta hora, en el nombre de Yahshua, sean echados fuera de los hogares de mis hermanos y se establezcan en la vida de ellos los diseños del reino de la paz, del reino de la luz, los diseños de la justicia de Elohim habitando en esta casa. Hablamos en esta hora en el nombre de Yahshua que tomamos autoridad y gobierno sobre nuestras vidas para entonces poder tener autoridad y gobierno sobre la nación, que en esta hora tomamos y nos posicionamos como hijos del reino de la luz, estableciendo autoridad sobre nosotros, sobre nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, sobre nuestra lengua, sobre nuestras áreas sexuales, sobre nuestras áreas físicas, sobre la codicia. Tomamos autoridad sobre todo aquello en lo que Satanás quiera establecer diseños del inframundo y los echamos fuera en esta hora de nuestra vida. Sean expulsados de nuestra vida porque no tienen
tienen cabida en nosotros, y en un acto de nuestra voluntad nos sometemos completamente a la voz de Elohim, nos sometemos al mandato de Elohim, nos sometemos a sus mandamientos en el nombre de Yahshua. Y así es como entonces podemos avanzar como atalayas de Honduras, podemos avanzar a posicionarnos como vigilantes, como guerreros para defender a nuestra nación, como regentes de esta nación, y tomar autoridad en los cielos y en la tierra, tomar autoridad sobre todo espíritu demoníaco que ha querido venir a atormentar a Honduras, tomar autoridad sobre todo espíritu de oscuridad que quiere atormentar nuestra nación y expulsarlo de los territorios de nuestra nación. Nos levantamos en esta hora con las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, y echamos fuera todo espíritu de muerte que está amenazando nuestro territorio, todo espíritu de muerte que se ha querido asentar en las fronteras de nuestra nación. Nos levantamos a hacer guerra contra todo espíritu de enfermedad y muerte. Levantamos a hacer guerra no solamente contra aquel que ha querido venir a traer muerte natural, sino muerte espiritual, muerte en las finanzas, muerte en la economía, muerte en las relaciones familiares y en la separación que ha habido a través del distanciamiento, muerte en aquel amor y fervor hacia el servicio, muerte en aquella relación y comunión contigo. Tomamos autoridad, gobierno y señorío sobre estos demonios y los expulsamos de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestras colonias, de nuestras ciudades y de nuestra nación. Y nos levantamos en esta hora a defender el territorio que Elohim nos ha entregado. Ángeles de Elohim, desenvainen su espada en esta hora para resguardar a Honduras de todo espíritu de muerte que amenaza la vida del pueblo hondureño, y en el nombre de Yahshua hagan vallado alrededor de esta nación, peleen junto con nosotros en el ámbito espiritual en esta hora, y sean destronados y destruidos todo espíritu, toda ave de rapiña que sobrevuela sobre nuestra nación en busca de la carne, todo espíritu carroñero que quiere venir a devorar el pueblo hondureño, que quiere venir a devorar la economía de esta nación, que quiere venir a destruir y a traer muerte sobre la esperanza, sobre aquel espíritu que podíamos pensar en avanzar en esta nación y que hoy quiere mantenernos retenidos. En el nombre de Yahshua lo atamos y lo remitimos a las tinieblas, que por el mismo lugar donde veniste, Satanás, con el diseño de destrucción que quisiste establecer sobre Honduras, por ese mismo camino te vas ahora mismo en el nombre de Yahshua. Y en esta hora nosotros te decimos, somos el límite del territorio nacional. Esta es nuestra tierra, nos ha sido entregada por heredad, y ahora mismo nosotros te ordenamos salir de este territorio hondureño con todas tus secuaces y con todo tu ejército. Arcángel Mijael, guerrero maravilloso, tú que peleas a favor de la iglesia, tú que peleas a favor de los hijos de Elohim, ven en esta noche junto con todo tu ejército de ángeles y guerreros poderosos para echar fuera el espíritu de muerte de nuestro territorio nacional, para echar fuera el espíritu que quiere traer pobreza y escasez, para echar fuera ese espíritu demoníaco que quiere hacer morir la economía de Honduras, reteniéndola, deteniendo el avanzar de los empresarios, de los microempresarios, de los emprendedores, en el nombre de Yahshua, trayendo diseños de muerte a través de los despidos en las empresas privadas o públicas, a través de los desempleos, a través de las quiebras financieras y los cierres de negocios. En esta hora, en el nombre de Yahshua, nosotros reprendemos estos espíritus de pobreza, estos espíritus de miseria, estos espíritus de bancarrota que quieren atemorizar al pueblo hondureño y que nos han querido hacer retroceder. En esta hora, en el nombre de Yahshua, ángeles guerreros, peleen a favor de Honduras, hagan vallado alrededor de nuestra nación, y le hablamos en
en esta hora esas fuentes financieras que se abran a favor de los hijos de Elohim, que este es el tiempo que la palabra profética se manifiesta, en donde habrá un traslado de las cuentas bancarias de los impíos a las cuentas de los hijos del reino de la luz, aquellos que están preparados, que tienen planes de negocios, que tienen estrategias de negocios y que se han preparado para esta hora y para este día, para administrar las riquezas que han de ser enviadas y conducidas a sus vidas. Hablamos en esta hora que Baal Perazim se levanta a favor del pueblo hondureño, a favor de Honduras y a favor de los hijos del reino de Elohim, destruyendo, pisoteando a todos nuestros enemigos, quebrantando espíritu de robo, espíritu de corrupción, espíritu de injusticia. En esta hora, en el nombre de Yahshua, ese espíritu de impunidad cae delante de nuestros ojos en el nombre de Yahshua. Y así como vimos caer a Satanás como un rayo del cielo, el espíritu de impunidad y corrupción cae en esta hora del territorio hondureño como un rayo del cielo. En el nombre de Yahshua miraremos caer a aquellos que se han querido levantar en contra de Honduras, robando al Estado, robando de las arcas, robando del pago del impuesto de los hombres y mujeres que hemos trabajado honradamente por esta nación. En el nombre de Yahshua, ahora mismo todo diseño de corrupción establecido desde la época de la colonización, todo espíritu de engaño, de mentira, todo espíritu de corrupción establecido desde esa época, que en esta hora te decimos, te hemos encontrado, Satanás, te hemos pillado y te hemos visto, y si tú eres encontrado como ladrón, tienes el deber de devolver a nosotros 7 veces y aún el haber de tu casa. Por lo tanto, te hemos descubierto y te decimos en esta hora, no seguirás robando de las arcas del Estado, no seguirás menguando ni utilizando a los hombres, enviando mentiras y sofismas, tentaciones y enviando con tu voz la seducción para robar, sino que espíritu de temor cae en esta hora sobre los varones y mujeres que están en gobierno y autoridad, así como cayó un espíritu de temor en Abimelech, y así como Yahweh le dijo, si la tocas eres hombre muerto, así también esa misma voz y esa misma palabra sea escuchada en sueños en las autoridades que están en este gobierno en esta noche. Si tocas al pueblo, si tocas a mi hija, si tocas a Honduras, eres hombre muerto, y que caiga en ellos, que les sobrevenga el mismo temor que sobrevino a Abimelech, y que les tiemble el corazón y el espíritu para tocar aquello que le pertenece a Elohim. No más muertes en Honduras a causa de la corrupción. No más muertes en Honduras a causa del engaño y la mentira. En el nombre de Yahshua. María Sicarova, Selei, Renahayo, Sicarías, Sayalos, enviamos la palabra en esta hora. Invocamos a nuestro Yahweh Sitkanu, al Elohim de la justicia. Sea nuestro Rey justo en esta hora, juzgando primeramente nuestra vida, a la cual nos exponemos de continuo ante tu presencia con temor y temblor, para ser justos delante de ti a través de la sangre del Cordero, y para que la justicia divina sea sobre estos demonios que han venido a tener control y autoridad sobre Honduras y que han influenciado y usado de títeres a aquellos que están en el gobierno, y que sea en esta hora toda venda mágica caída de los ojos del pueblo hondureño, toda venda mágica que caiga de los ojos de nuestros gobernantes, y que sean llamados al arrepentimiento, que sean llamados al arrepentimiento. Y así como tu palabra dijo en Génesis, Padre, que Abimelech cuando sintió tu voz se estremeció, y que así en ese mismo momento decidió regresar de aquella mujer que estaba cautiva y entregarla la libertad. Así en esta hora también ha liberado el pueblo hondureño, se ha liberado de la cautividad en la que ha caído, y dice tu palabra que no solamente fue llevada a la libertad, sino que también fue llevada a la bendición, porque a mí me le entregó ganado, le estado cautiva, y así
sea en esta hombre de Yahshua, sea liberado el pueblo hondureño, la hija de Elohim, ella que es los ojos de Elohim, y no solamente sea liberada, sino que sea bendecida, le entra la riqueza de aquella tenía cautiverio, les ha entregado oro, riqueza, tierra, ganado, alimento les sea entregado en el nombre de Dios, sea hecho conforme a la palabra que en esta hora sale de nuestra boca, en el nombre de Yahshua, Baal Perasim, el Señor del levántate con el cielo y ven ahora como río desbordante, como viento impetuoso, arrasando con todos nuestros enemigos, primeramente con mis enemigos personales. Arrasa en esta hora como viento impetuoso, arrasa en esta hora como río desbordante y barre contra todo espíritu de engaño, de seducción, de mentira, todo espíritu de cansancio y de enfermedad. Arrasa con él sobre mi cuerpo, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi barrio, sobre mi colonia, sobre mi ciudad y sobre mi nación. Ven como río crecido, movido por el viento poderoso. Ven en esta hora y arrasa con mis enemigos y cúmplase la palabra profética sobre nuestra vida. Cúmplase la palabra profética sobre nuestra nación. Año de rompimiento, donde no mirábamos la luz, la comenzamos a ver. En el nombre de Yahshua invocamos el poder de Baal Perasim para que destruyan nuestros enemigos, para que los pisoteen esta hora y para que sean entregados en nuestras manos. Hoy con gargantas afiladas le decimos a todo espíritu de enfermedad, de muerte, de oprobio, de pobreza, de burla, de engaño y de corrupción, ha sido entregado en mis manos y eres caído a tierra. Ha sido entregado en mis manos y eres caído a tierra en el nombre de Yahshua. Y yo pongo mi pie sobre tu cuello en esta hora y con la espada del Espíritu te corto la autoridad. Te corto la garganta para que no sigas hablando ni vociferando en contra de nuestra nación. Te corto la cabeza para que no sigas teniendo la autoridad que se te había entregado en tiempos antiguos a través del derramamiento de sangre. Hoy sea cortado tu poder. Hoy sea cortada tu vida. Cortada tu autoridad sobre nuestra nación en el nombre de Yahshua. Y hoy invocamos el fuego del Ruach HaKodesh que hace que te seas consumido en el nombre de Yahshua y reducido a cenizas, las cuales serán esparcidas en esta hora por los vientos y llevados fuera de las fronteras de nuestra nación. Tomamos autoridad y atamos todo espíritu de las tinieblas que estaba siendo gobernado por la mentira y el engaño, y ponemos grilletes en tus manos y seas conducido a cárceles de autoridad hasta el día del juicio final. Y hoy le decimos al corazón de Honduras: cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ni se acobarden, porque estos espíritus que han visto el día de hoy, que han querido venir en contra de ustedes, nunca más los volveremos a ver, nunca más los volveremos a ver, porque Elohim, nuestro Elohim todopoderoso, nos ha rescatado del lazo del cazador, de la peste destructora. Por lo tanto, no temeremos al terror nocturno, ni a la saeta que ande en la oscuridad, ni aquello que en medio del día quiera destruir, porque Elohim es nuestra defensa, nuestro escudo. En el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, hablamos en esta hora al corazón del pueblo hondureño, que así como fue liberada Sara del cautiverio de Abimelech, Honduras es liberada del cautiverio de sus flageladores, de aquellos que los han flagelado y los han querido mantener en cautiverio. Y hoy Yahweh nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Oramos por nuestros niños y nuestros jóvenes, aquellos que vienen detrás nuestro.
generación que es poderosa en la faz de la tierra, generación que es bendita y que en ellos será bendita Honduras. Hablamos que nuestros jóvenes se abren camino para convertirse en jóvenes políticos llenos de un corazón sabio, llenos del temor al Ruach HaKodesh, guardando los mandamientos de Elohim y estableciendo las leyes divinas en los lugares de autoridad y de eminencia. Hablamos en esta hora que de nuestro seno, de nuestro vientre y de nuestra matriz serán a luz una juventud, una generación poderosa que gobierna Honduras y la lleva a otra dimensión y a otra plataforma de libertad. Hablamos que se levantan líderes con un espíritu combativo en contra de la corrupción y que tienen el valor de establecer el diseño correcto en nuestra nación. En el nombre de Yahshua, sea liberada en esta hora esos lugares donde Satanás mantiene retenido el gobierno, desde el cual no le da cabida ni entrada a otros que vienen atrás. En el nombre de Yahshua, en esta hora, todo aquello que está cautivo, que está atado por la autoridad con la cual hemos sido investidos, sea desatado la libertad de que hayan jóvenes en el gobierno, incursionando en todas las esferas políticas, en todas las esferas de gobierno, de organizaciones políticas y gubernamentales y no gubernamentales, jóvenes llenos del temor a Elohim, jóvenes sabios que puedan ser utilizados conforme al propósito de Elohim para establecer a Honduras conforme a los planes que tiene para este país para los últimos tiempos. Y que toda la palabra profética que se ha dado acerca de Honduras se cumpla en el tiempo indicado. Y mientras tanto, la iglesia entiende y comprenda que hay un trabajo que tenemos que ir haciendo en todos los ambientes y ámbitos. En el nombre de Yahshua, Padre, te alabamos y te bendecimos. Tu sangre preciosa sea siempre sobre nuestras vidas, guardándonos en todo tiempo y en todo momento y haciéndonos cumplir el propósito por el cual hemos sido puestos en esa tierra. Amén, amén y amén. Amén. Bendita y de cielos abiertos, Honduras, tierra bendita y de cielos abiertos. Fijé mis ojos sobre ti y engrandecí